Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscón. A ver, vamos a ver, ¿por qué han castigado tanto a la economía de Estados Unidos con incremento en tasas de interés tan agresivas? En la historia monetaria mundial no había habido incrementos de tasas de interés de referencia tan importantes y tan agresivas como los que ha marcado Estados Unidos. Y sin embargo, la economía de Estados Unidos sigue tan campante, como el señor del whisky sigue tan campante, Ernesto. Así es. Bueno, pues básicamente hay dos factores. Un aspecto es que la política monetaria no ha sido lo suficientemente dura o severa como para realmente llegar al objetivo, que es pues afectar a la demanda de bienes y servicios, a la demanda agregada, para que haya menos presión inflacionaria y a su vez también que haya menos estrés en el mercado laboral. ¿Y por qué decimos esto en la parte laboral, en la parte monetaria, perdón? Bueno, pues porque en mayo, cuando ya la tasa había alcanzado desde cero varios incrementos desde marzo del 2022 hasta mayo pasado, se había alcanzado la tasa del 5.25, bueno, pues en ese mismo mes, mayo, la inflación subyacente estaba en 5.5, entonces todavía tenías una tasa en términos reales negativa. Y luego la creación de puestos de trabajo, perdón, la creación de dinero, que durante la pandemia se crearon casi 8 billones de dólares en unos cuantos meses para una economía que vale 24 billones de dólares. Bueno, pues lo que se ha logrado recoger de dinero, ahora que estás desarticulando esa política monetaria extrema, pues más o menos han recogido como 2 billones de dólares. Y entonces, pues todavía un exceso ahí de unos 6 billones de dólares, ¿no?, de exceso en la economía, y esto del lado monetario puede explicar por qué sigue habiendo crecimiento económico. Pero del otro lado está la parte fiscal. Hace 8 días exactamente platicamos aquí de las enormes presiones fiscales que tiene el gobierno del presidente Biden hacia adelante, hacia los siguientes años. La semana pasada, precisamente por estas causas, Fitch, la calificadora francesa, pero calificadora global, le quitó el AAA a Estados Unidos, ¿no? Como si hubiéramos sido profetas, y lo deja en AA más, precisamente porque ve que el déficit fiscal, que estaba en 3.7 el año pasado, va a estar en 6.3 este año, casi el doble, ¿no? Y se va a ir hacia el 7%, 6.9 en el 25. Entonces, del lado fiscal tienes también una presión importante, pero esa política fiscal de exceso de gasto está generando también un impulso económico, principalmente estos 3 programas que se resumen a lo que le llaman los Bidenomics, ¿no?, de Biden, que es un programa para infraestructura. La verdad es que Estados Unidos requiere inversiones en infraestructura, en renovación de freeways, de trenes, de comunicaciones, etcétera, de manera muy, muy importante. Segundo programa, irse hacia hacia las energías renovables. Y el tercer programa, Estados Unidos quiere recobrar el liderazgo global en los microchips, ¿no?, en los microcomponentes, y pues también por eso está aventando un programa en el que, a base de incentivos fiscales y apoyos de recursos fiscales, se quiere reanimar esa actividad económica que puede ser pues estratégica para el largo plazo. Entonces, pues ese es básicamente lo que estamos afirmando. Esta parte fiscal también está haciendo que la economía de Estados Unidos tenga un impulso. Eduardo. ¿Es posible que no llegue a la recesión en la economía de Estados Unidos, ¿verdad? O al menos esa posibilidad sigue creciendo? Sí, cada vez hay más analistas que abandonan el escenario de una recesión. La mayoría todavía pensamos que sí va a haber una recesión. Algunos lo ubican desde finales de este año, último trimestre. Otros lo vemos más bien hacia mediados del 24. Pero sí ya hay algunos otros que están diciendo, no, de plano no va a haber recesión, por lo que hemos visto, ¿no? Simplemente el crecimiento que tuvimos
en el segundo trimestre, 2.4% positivo, pues hace 6 meses pensamos que a mediados de este año iba a darse la recesión. ¿Y pues cuál? Hay un crecimiento todavía vigoroso. Oye, déjame preguntarte, cambiar la página y irme orientando hacia el tema que vamos a tratar después de una pausa con David Saucedo, especialista en términos de seguridad y seguridad nacional. Yo como mexicano me siento profundamente preocupado por lo que está sucediendo en el país y sobre todo en lo que se refiere a la violencia y a la violencia criminal. Curiosamente, estaba yo viendo una serie de video, no sé qué casa lo produjo, la verdad es que no tiene sentido, que habla el Mayor of Kingstown. Fundamentalmente esa serie dice que la paz en las calles de una ciudad se explica por las negociaciones que se establecen en los centros penitenciarios. O sea, la paz en la calle refleja las negociaciones en la cárcel o en las cárceles. Muy violenta la serie, pero a mí me parece que es muy cruda. Y lo que está sucediendo en Guerrero, a mí en particularmente digo, híjole, las cosas están, los grupos criminales ya están tomando postura política en cuanto a qué grupo les conviene que gobiernen. Esto evidentemente tiene un peso y un costo económico, ¿no? Sí, digamos, a todas luces se ve que la influencia de los cárteles, pues digamos, se ha salido del control, y no nada más en Guerrero, sino en varios estados de la República, donde quien manda es el cártel fulanito o sutanito, ¿no? Entonces, eso combinado con, en general, la falta de respeto al Estado de Derecho, donde desde arriba, de las escaleras de arriba para abajo, se viola la Constitución, ¿no? O se desacatan las órdenes judiciales, o de plano la sociedad está indefensa, como me consta en varias áreas y en lo personal. Pues sí, la verdad es que todo eso afecta a el clima de inversión, ¿no? Aun cuando estamos creciendo a una tasa del 3.6% en este segundo trimestre, la pregunta sería, ¿a cuánto deberíamos estar creciendo Sí, si las cosas se hicieran como se debe, ¿no? sí. Bueno, Terrible. Ernesto, terrible. muchas gracias por estar con nosotros como siempre y vamos a rápidamente.